Todos los jueves, a partir de las 19 horas y hasta las 21, De Camino a tu lado. Dirigido y presentado por José Manuel y María José. En la sintonía de Candeo FM, 91.8 de la frecuencia modulada. Te esperamos todos los jueves. De Camino a tu lado. Hola María José, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí otra semanita más. Muy bien, aquí estamos con los directos y con los cambios que a veces parece que tenemos algo que nos pasa. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros. Nosotros también encantados de que hayas podido estar aquí con nosotros. Sabemos que eres una persona muy ocupada porque haces muchas cosas, Ángel, y muchas cosas muy bonitas. Yo sé que te conozco pues unos 3 o 4 años y tengo que decir que contigo he aprendido mucho. He aprendido muchas cosas. Eres una gran persona de la comunicación, ¿no? Entonces nos hacía mucha ilusión que estuvieras aquí y quería que nos explicaras quién es Ángel Maestre para todos nuestros oyentes. Muy bien, pues será un placer porque además creo que cuando alguien me conoce por primera vez debo hacerlo porque de alguna manera sí, si algo me define es que tengo varias facetas. Mi nombre es Ángel Martínez Maestre, pero me conoce muchísima gente por Ángel Maestre por una cuestión elemental. Yo en mi carrera decidí en un momento dado convertirme en actor. Yo soy economista, yo tengo un despacho, asesoro empresas, pero a mí me faltaba algo. Y entonces en un momento dado decidí convertirme en actor porque era mi verdadera vocación. Cuando yo descubrí este mundo, empecé a trabajar, me formé con los mejores y llegó un momento en el que ya trabajé profesionalmente. Y lo primero que me recomendaron es que un actor debe tener un nombre y un apellido, normalmente, ¿no? Así que opté por el segundo. Por eso, cuando me presento como Ángel Maestre, estoy presentándome con el nombre artístico. Entonces, ¿quién soy realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y por qué nos conocimos nosotros, no? Por mi faceta actoral, yo tuve una formación muy profunda en cuanto al trabajo del ser humano y del personaje. He comentado antes que me he formado con los mejores y así los tengo como maestros. Porque cuando yo empiezo a hacer esta formación, yo tengo ya 40 años en aquel momento. Ah, que susto me has dado, digo. De esto hace 18. Vale, vale. Actualmente tengo 58. Vale. Pues lo puedes decir perfectamente, ¿eh? Porque vamos, te conservas genial. Bueno, pues eso tendrá que ver también con la manera de vivir, ¿no? Creo que tiene mucho que ver y quizás de eso hablamos un poco más adelante. A los 40 años, porque esto creo que es una de las cosas que yo quiero transmitir, ¿no? Yo había conseguido todo lo que la sociedad te marca que debes conseguir. Yo había creado mi propio despacho, yo tenía mi gente trabajando conmigo y además me encantaba mi profesión, pero me sentía vacío de alguna manera. Y era que mi vocación como actor no le había hecho nunca caso, no me había enfocado en ella. A los 40 años yo tengo una reflexión profunda y en esa reflexión profunda yo descubro que necesito hacer eso. Y cuando yo hago eso, soy una persona que tengo que reconocerlo y así lo digo, que en aquel momento mi preparación humanística, mi preparación espiritual, mi preparación emocional era prácticamente inexistente. O sea, yo a los 40 años no sabía nada de estas cosas que fui descubriendo en mi formación actoral, que fui descubriendo el mundo de las emociones, el mundo de la comunicación, el mundo de la conexión, el mundo de la empatía, el mundo de dar tu capacidad emocional a un personaje. Y todo aquello me llevó a disfrutar enormemente de esta profesión y a descubrir algo que para mí fue vital. Era que en el mundo normal, voy a llamar al mundo normal, al mundo no actoral, en el mundo empresarial en el que yo me venía desenvolviendo, había una carencia absoluta del conocimiento de la gestión emocional. Y es por eso que hace ya 11 o 12 años empecé a intentar formar a no actores en el mundo de la comunicación
pero trabajando la transformación personal. Es decir, ya sabes que el título de mis formaciones es hablar en público, comunicar con métodos actorales. Los métodos actorales son mucho más allá de lo que cualquier ajeno a esta materia puede pensar, porque es una transformación personal, es un viaje al autoconocimiento. Todo ese bagaje, todo eso que yo he aprendido de mis maestros, me llevó a transformarme absolutamente como persona, a encontrarme, a saber qué es lo que realmente me llena y a compartirlo siempre que puedo. Así que el Ángel Martínez Maestre evolucionó hasta el Ángel Maestre y yo hoy considero que un mundo como es el mundo emocional y la gestión emocional, que donde más se ve es en la comunicación, ese mundo quizás, si no te lo enseñan, jamás lo tienes. Pero cuando realmente lo descubres y ves que lo puedes aportar, creo que es uno de los mejores regalos que a mí me ha dado la vida. Y que yo quiero compartir con todo aquel que como tú, como vosotros, en un momento dado de vuestra vida, habéis decidido. Sí, me parece muy bonito. Aparte, me gusta mucho como una persona que es actor, que es experto en comunicación, está en el mundo de los negocios. Sí. Entiende que unas buenas negociaciones necesitan buenas conversaciones, ¿no? Bueno, para mí la comunicación es fundamental en cualquier interrelación humana. Uh-huh. En el mundo de los negocios, evidentemente. Yo cuando hablo de comunicación, la comunicación de un vendedor tiene que ser una comunicación profesional. La comunicación en una negociación tiene que ser una comunicación profesional. Y esa comunicación, ¿de qué depende realmente? Depende de la gestión emocional. Fíjate que en el mundo de la negociación, por ejemplo, hay muchos expertos que dicen que las emociones hay que dejarlas fuera. Pero eso es poco menos que imposible, porque somos seres emocionales. Entonces, nadie decide, me voy a quitar la emoción, ¿no? Es una gestión que es mucho más profunda. Requiere un trabajo personal realmente metódico para tener la habilidad de gestionar esa emoción. Estamos hablando de inteligencia emocional. Sí, sí. No, me parece muy bien porque hay una parte de la negociación, ¿no? que también se utiliza, que es la parte de la seducción, ¿no? El cómo converso, ¿no? Porque la seducción tiene muchos amplios, pero seducir en una negociación eres ganador seguro, ¿no? Bueno, la seducción, yo siempre que hablo de herramientas de comunicación, yo siempre digo que conocer la comunicación es una herramienta que puede servir para manipular y para dar valor. Siempre digo, no se utiliza para manipular. ¿Vale? Entonces, cuando seduces, estamos hablando desde el punto de vista de que de alguna manera, cuando tú seduces a alguien, lo convences, lo enamoras, lo cautivas, es para darle algo que le aporte valor. En una negociación hay muchas clases de negociación, pero en una negociación tú tienes que ver cuál es el equilibrio de esa negociación para que ambas personas puedan ganar. A veces no ganan los dos, uno gana y otro pierde, pero quizás en el futuro eso se reconvierta. Seducir, convencer, persuadir, cautivar, enamorar, hay que verlo, desde mi punto de vista, como algo que aporta valor a las partes integrantes de la negociación. ¿Eso sería lo que se llama el win-to-win? El win-to-win, sí, efectivamente, los dos ganamos, pero ojo que puede haber negociaciones en las que uno gane y otro pierda. Pero si eso ocurre, la relación se deteriora. Vale. Por eso, negociar cuidando de la relación, esa es la verdadera magia, ¿no?, de este tipo de trabajo. Y pensad una cosa, negociar, estamos negociando constantemente. Ponte ese abrigo, hijo, no, me pongo el otro, no, vete a la cama porque tienes que acostarte, nos vamos de vacaciones a la montaña o vamos a la playa, luego lo llevas al mundo de los negocios y es lo mismo, es una habilidad que uno debe tener. Y hay una clave,
hay una clave. Me voy a apuntar esta clave. Tengo aquí mi lápiz. La clave en la comunicación, pero me estás hablando concretamente de la negociación, es ponerte en el mundo del otro, ver el mundo como el otro lo ve y ver qué es lo que realmente le mueve. ¿Cuál es su motivación? Es lo que hay que descubrir. ¿Y esto cómo se hace? Pues con algo que aprendemos y que debemos aprender. Y digo en las formaciones, porque normalmente la gente no sabe hacerlo en la vida real, en la vida ordinaria, que es escuchar. Cuando tú escuchas a alguien, tú sabes qué es lo que realmente desea, tú sabes qué le motiva, y cuando tú das con esas claves, es mucho más fácil conducir esa negociación. O ese convencer, ¿no? Nunca vencer, es convencer al otro, siempre que además le demuestres que le estás dando algo que es bueno para él. Vale. Entonces, escuchar, el foco de atención en el otro y saber que tienes que descubrir cómo el otro ve el mundo a través de sus ojos. Esto va mucho más allá de la empatía, ¿eh? Va mucho más allá. De hecho, se llama técnicamente empatía táctica, ¿no? Pero es, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Sabéis qué ocurre? Que cuando uno va con su propio discurso y sabe lo que quiere, no presta atención al otro. Entonces se pierde todo lo que el otro le puede mover a tomar una decisión. Os podría contar 1000 casos increíbles en el mundo de los negocios en el que una sola pregunta, tocando realmente lo que a esa persona le interesaba, cambia de repente la firma de un contrato multimillonario. Sí, porque tú has manejado, tú has hecho grandes contratos de grandes cuentas. Es decir, tú tienes esa habilidad, ¿no? Tú manejas una asesoría financiera, ¿verdad? Sí, yo tengo una asesoría financiera, me dedico al asesoramiento del mundo empresarial y mira, ahí hubo un paso muy importante en mi carrera profesional. Estas cosas siempre las cuento en las formaciones porque yo comparto lo que yo he vivido, lo que yo he sentido, porque para mí el regalo es eso, es compartirlo. Y además también digo que la gente, si me escuchan, no tienen por qué creerme. Es decir, pueden obviar lo que yo estoy diciendo. Yo comparto lo que a mí me ha funcionado y me ha hecho ser la persona que soy hoy, ¿no? Pero para mí hubo un momento clave en mi vida y fue cuando yo en mi despacho me sentaba con un cliente, cuando cambié la palabra cliente por ser humano, cambió radicalmente mi relación con este mundo. Porque cuando viene un cliente que tiene una empresa en quiebra, mira qué momento estamos viviendo, que tiene una empresa que se va a hundir o que de repente le compran la empresa por una cantidad de millones que jamás hubiera imaginado, las emociones de ese ser humano son las que realmente hay que escuchar. Porque no, a veces me dicen, ¿cómo puedes moverte en el mundo financiero y en el mundo emocional? No hay nada más emocional que el mundo financiero. Y si no, díselo a alguien que le toca la lotería, o díselo a alguien que cuando van a repartir la herencia, o díselo a alguien que no tiene dinero. Es pura emoción el dinero, pura emoción. Sí, la verdad es que en las empresas, mira, hay una de las cosas que a mí me gustan mucho las empresas, es el capital humano. El capital humano es una de las cosas que siempre he luchado y siempre he trabajado a nivel de empresa, ¿no? Y aquí cuando tú hablas, ¿no? Entiendo que se mueve toda esta parte, ¿no? Ese crecimiento. Tú lo haces, digamos, desde la parte de empresarial, ¿no? De empresa a empresa, ¿no? Pero en el fondo también hay una parte de valorización, ¿no? De lo que es la persona, ¿no? Ya no cliente, sino persona, ¿no? Totalmente. O sea, en este sentido, yo te puedo decir que mi manera de plantear estrategias con mis clientes, con las empresas que yo trabajo, lo que siempre pongo es de orden. Digo, lo primero, cuidar el capital humano. O sea, son las personas las que trabajan. Las máquinas las utilizas, pero son las personas las que trabajan. O tienes un clima laboral absolutamente trabajado, o tienes un equipo que esté entusiasmado con lo que hace, o si no, no te va a funcionar absolutamente nada. De hecho, en este momento que estamos viviendo tan crítico, cuando yo digo para mí cuál es el orden en el que uno tiene que enfocar su atención, alguien que dirija una empresa, es primero cuidar de mi gente.
O sea, primero mi gente, después la tesorería. La gente aporta valor, las personas aportan valor, pero la tesorería aporta la vida, luego la tesorería. Y después, en este momento, prepárate y fórmate para cuando estemos ya viviendo este cambio, para volver a salir con toda la fuerza del mundo. Habrá quien diga, bueno, pero ¿cómo puedes cuidar de la gente? Evidentemente, tienes que cuidar de la gente en la medida que puedas, pero piensa que tu gente en tu empresa es tu capital. Hombre, claro, siempre en una empresa lo que es el buen ambiente de trabajo son números positivos. Porque claro, siempre, o sea, el ir contento, eso es lo más. Porque aparte que ya la persona por sí, esa persona que tiene que desplazarse, que ya va contenta, tiene ese estado de ánimo que a todo el mundo se lo hace ver, incluso a sus compañeros, a lo mejor que venga alguno un poco más tapadillo, le cambia el día, claro, y eso es importante porque todo sale bien de esa forma. Hay una cosa que lo acabas de decir tú perfectamente, María José, es las personas rinden y son productivas cuando están contentas. Contentas significa que obtienen lo que ellas quieren obtener. El sentimiento de utilidad, el sentimiento de valoración, o sea, esto es una psicología que viene toda, la podemos estudiar, pero lo que es principal es cómo se comunican dentro de la empresa. Estamos hablando de que el líder que potencia un equipo tiene que ser un comunicador. O sea, la habilidad de comunicación es esencial en cualquier ámbito. En el momento en que estamos viviendo ahora, saber comunicar la situación en una empresa con tu equipo para saber cómo tenemos que reaccionar a esto es fundamental. Porque siempre tendemos a decir lo malo, pero yo pienso que en vez de que recriminar lo malo sería decir lo bueno y lo malo hacerlo como una observación. Todo lo puedes decir, mira, claro, todo, hay que decirlo todo, pero con amor. Pero con amor. Esto podríamos entrar en cómo se dicen las cosas, en el lenguaje violento, el tratar el lenguaje violento, el cómo yo puedo lanzar un mensaje. Pensemos una cosa, cuando estamos comunicándonos con otras personas, las palabras que utilizamos crean un impacto emocional. Entonces, evidentemente, yo, si soy conocedor de cuál es el efecto de la comunicación, tendré que buscar el cómo decir las cosas para que el impacto emocional sea positivo para esa persona. Para esa persona, que en el fondo es para la organización completa. Luego, mira, yo tengo, siempre hay esas frases que ya tengo ya como instauradas, ¿no? Que es, si tú quieres tener una vida extraordinaria, tu capacidad de comunicación tiene que ser extraordinaria. No podemos obviar que construimos la realidad dependiendo de cómo nos comunicamos. O sea, así de profundo es ser consciente de cuál es el efecto de la comunicación. Sí, mira, a veces habíamos comentado, porque a veces María José y yo nos pegamos grandes charlas. y hablamos una vez de que la calidad de las conversaciones depende mucho de la calidad de las relaciones. Que es más o menos lo que acabas de comentar, ¿no? Es decir, si tienes buenas conversaciones, tienes una calidad o un entorno completamente distinto. Porque hay gente que ya encaja en ese entorno y el que no encaja o que no entra, pues está en otro sitio, ¿no? Pero hay una frase tuya que me gusta mucho, que la tengo aquí apuntada, es: me gusta contar mis historias y ayudo a los demás a contar las suyas. Esa frase me encanta. Bueno, pues es una frase que al final viene de una manera breve a decir qué es lo que me mueve, ¿no? El ser actor implica que te pones al servicio de las historias para las que trabajas. Te das cuenta que al final el ser actor lo que te lleva es a contar historias, en las cuales además eres un personaje. Luego te das cuenta que el ser humano como tal está hecho de historias, estamos tejidos de historias, y que las personas prestan atención a las historias, voy a utilizar la palabra que ahora es la habitual, ¿no? El storytelling, ¿no? El saber contar una historia es fundamental.
Y esto hasta tal punto que cuando vienen otras personas, vienen a trabajar personas que no son conocedoras de esto, todo el mundo tiene una historia, todo el mundo tiene su historia. Y cuando tú les ayudas a que de alguna manera descubran cuál es su historia y la cuenten, el paso de esas personas es increíble, o sea, el crecimiento es increíble. Digo así, cuando digo es increíble, menos mal que lo habéis experimentado, ¿no? Porque a veces esto lo puedes decir, es increíble, es transformador. Cuando alguien conecta con su ser, sabe cuál es su historia y es capaz de contarla y es capaz de decirlo. Hombre, recuerdo, Ángel, cuando estuviste hace 2-3 años aquí en Sabadell, en el Teatro del Sol, ¿no? Sí. Que había unas 180 personas aproximadamente, ¿no? ¿Cómo movilizaste a las masas, ¿no? Digo las masas, la gente, ¿cómo las moviste, ¿no? Con 4 o 5 técnicas que hiciste, ¿no? Cómo la gente se levantó y se reconoció todo tu trabajo, ¿no? A mí eso me gustó mucho. Aparte que tiene muchas ganas de verte, ¿no? Y yo a veces soy un poco despegado y descuidado. pero seguimos estando aquí, seguimos estando aquí, ¿no? Pero sí que me gustó mucho como cuando hacías las intervenciones con la gente en el teatro y movías esas historias, esas emociones. Era como si fueras la palabra es, ahora no sé para ponerte, pero era como si fueras un revolucionario emocional, ¿sabes? Eres capaz de revolucionar historias, de revolucionar emociones para que la gente dé un salto a un nuevo estadio, ¿no? A una nueva vida, ¿no? Sí, porque el objetivo, bueno, yo recuerdo de aquella charla, mira, cuando te impacta algo emocionalmente y como cada minuto que vivo lo disfruto, cada minuto, te podría contar la charla aquella en Sabadell perfectamente y todo lo que hicimos. Mira, hay una cosa que para mí está clara. La emoción que tú llevas es la que contagias. Entonces, cuando tú estás trabajando en un mundo de comunicación emocional, etcétera, si tú sientes la pasión por lo que estás haciendo, vas a contagiar al otro. Evidentemente, esto lo estamos contando. Después, cuando trabajamos persona por persona, de alguna manera, sabes cómo tienes que trabajar con cada uno. Pero fíjate, o fijaos, de alguna manera, no, es lo normal, es que es lo normal. De alguna manera, yo lo que descubro es que en el fondo la mayoría de la gente está esperando a que alguien llegue para abrirle su puerta para que descubran lo que ellos tienen. Es por eso que cuando la gente está dispuesta a escuchar, es fácil llegar a ellos para que se descubran a sí mismos. O sea, en el fondo, cuando hacemos ese tipo de trabajos, yo no soy más que un estímulo, yo no doy nada, yo soy el estímulo para que ellos descubran lo que realmente tienen. Sí, porque realmente la gente vive, o mucha gente vive en la emoción reprimida, ¿no? Y tiene ahí emociones reprimidas que tú con tus técnicas actorales haces que se naturalicen, ¿no? Sería esta parte. Totalmente. Mira, el teatro, bueno, el teatro, yo siempre digo, lo aconsejo a todo el mundo, los niños deberían hacer teatro, es una asignatura, es una asignatura que te convierte en un ser humano. ¿Por qué? Porque el teatro te permite trabajar como envuelto en protección, porque el teatro te permite ser cualquier personaje, el teatro te permite mostrar lo que realmente tienes. Por eso hay muchísimas personas que cuando trabajan el teatro o los métodos actorales que utilizamos son capaces de descubrir cosas que ni siquiera sabían que tenían. Por lo tanto, la gente se sorprende de todo lo que eres capaz de dar. ¿Vale? Entonces, el teatro te permite conectar con el otro desde el personaje. Cuando hacemos personaje, ¿qué tienes? Una libertad total. Porque si yo te digo, eres un delincuente y además estás borracho, y tú empiezas y disfrutas esa libertad en el personaje, que luego te vas a la vida real y dices tú, hostia, si no tengo por qué estar tan constreñido. Porque en la vida real todo el mundo busca gustar a los demás, agradar a los demás. Y eso está muy bien, pero ¿qué pasa? Que el efecto que tiene es que nos acartonamos,
que nos protegemos, que nos quedamos rígidos, que no sabemos utilizar el cuerpo, la voz, el tono, el lenguaje verbal, el no verbal, todo eso desaparece. Claro. No, que iba a decir, claro, tú como jefe de empresa, ¿tú no tienes trabajadores que te hacen teatrillos? Y los pillas y dices, que me estás haciendo ahí un papel. No, mira, yo digo que bueno, las personas que trabajan conmigo, pues yo creo que están encantadas. Están encantadas porque la manera que tenemos de trabajar, pues es la que yo quiero incorporar en otras empresas, que de eso también podríamos hablar, ¿no? Porque que se sientan libres, que tomen sus decisiones, que sientan que el control es suyo, que encuentren siempre que tienen el apoyo cuando lo tienen que encontrar. Yo lo digo aquí, o sea, ni siquiera tenemos un horario establecido, porque las personas vienen cuando tienen que trabajar. A veces vengo y está todo el mundo. Voy al despacho y está todo el mundo. A veces, entonces, no sé ni cuándo se van de vacaciones, porque me lo avisan, pero ni lo tengo en cuenta. ¿Por qué? Porque todo el mundo está implicado, porque todo el mundo hace su trabajo cuando lo tiene que hacer y lo hace muy bien además. ¿Pero eso de dónde viene? De la comunicación. Ahora que ellas no me están escuchando, digo ellas porque son todas mujeres que no me están escuchando, es el liderazgo. El liderazgo, el mejor líder es el que casi no se sabe ni que está, pero que lo sientes. No es el que manda, no es el que controla, no es el que dirige, es el que simplemente está y da el apoyo. Entonces, hay una cosa en el teatrillo, cuando hablamos de teatrillo. La comunicación, para que sea efectiva, tiene que ser absolutamente, tiene que ser de verdad, tiene que ser sincera, tiene que ser honesta. El mensaje que tú lanzas tienes que llevarlo integrado en ti mismo, porque no puedes decir una cosa y luego hacer otra. Tiene que ser, la palabra es autenticidad. Uno tiene que ser auténtico. Y cuando uno es auténtico y es honesto con el mensaje, con lo que está transmitiendo, todo funciona. Esa transparencia, ese estar pendiente no solamente del resultado, sino de cómo te sientes hoy. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Es un buen día para que hagas esto? ¿No es un buen día para que hagas esto? Y todo esto, que puede parecer que es un buen ambiente, es un ambiente colaborativo, pero exigente. En el fondo, las personas se exigen mucho más, por lo que ha dicho María José antes, porque vienen a trabajar y están entusiasmadas con su puesto de trabajo, con la relación que hay. En este sentido, creo que es algo que hay que incorporar en las empresas. Os voy a contar una cosita. A vosotros, a todas aquellas personas que nos estén escuchando. Estoy ahora inmerso en un trabajo apasionante como conocedor del mundo empresarial, como conocedor del análisis económico, financiero. Bueno, entre otras cosas también soy auditor de cuentas, o sea que fíjate tú. Pues un trabajo con gente especializada en esto, en el mundo de la inteligencia emocional y en el mundo de la empresa, porque quisiera conseguir que en un balance, sabemos lo que en una empresa es la cuenta de resultados, tenemos el balance, es la situación patrimonial, que en un balance aparezca como activo el capital humano. Ah, qué bueno. Fijaos, en un balance en el que ves el activo y el pasivo, ¿no? Ves los recursos, ves lo que tienes, ves lo que debes, ves los fondos, el patrimonio neto, pero que además aparezca el capital humano. ¿Cómo se valora eso? Pues desarrollar las herramientas científicas para valorar esto creo que es un gran objetivo. Sí, aquí en Cataluña, en el País Occidental, se hizo un estudio. Una de las charlas que hice yo sobre capital humano hará 6 o 7 años, consiguió un estudio de la Generalitat de Cataluña que hizo en el País Occidental sobre la evaluación de capital humano, sobre el tema de las ausencias o de las bajas, ¿no? O de las presencias-ausencias, ¿no? Ahora no me sale la palabra, ¿no? Cuando estás pero no estás en el trabajo, ¿no? Y cuando se trabajaba lo que tú estás trabajando, la parte del capital humano, había un índice mucho menor de bajas, había aumentado la productividad, en el fondo saber cuidar
hay una parte de que la empresa rinde sola porque la gente va con alegría al trabajo, ¿no? Como comentaba María José, como comentáis vosotros, ¿no? Entonces, si vais por esta línea, yo pienso que las empresas os vais a ganar el premio, ¿no? El premio de reconocimiento, porque ahora creo que se ha perdido un poco o ha entrado con todo este clima, el capital humano pienso que no se valora tanto, ¿no? Pienso que está... Fíjate que yo creo en ese sentido que se están dando pasos a favor, que lo que vamos haciendo en algunas empresas se nota palpablemente que es lo que hay que hacer, que va habiendo más conciencia, va muy poco a poco, pero creo que estamos ahora mucho mejor que hace 10 años. Entonces, aunque va muy poco a poco, el reconocer el capital humano, el valor humano y la gestión de las personas que trabajan en tu organización y tú con ellos, creo que es fundamental. Porque además hay una cosa que yo he comprobado científicamente y la tengo muy clara, o sea, por eso yo promuevo este tipo de mensaje, ¿no? Y es que cuando... Esto le pasa a cualquier ser humano, igual que a una empresa. Cuando tú enfocas toda la atención en conseguir el objetivo, si el objetivo es que tu cuenta de resultados sea lo mejor posible, te equivocas. Porque cuando tú lo que haces es crear una organización para que funcione de una manera adecuada, para conseguir una cuenta de resultados, la cuenta de resultados se multiplica. No es el día ni el momento para dar datos y para decir quién, cómo, de qué manera. Pero es absolutamente sorprendente cuando tienes a tu equipo implicado en el trabajo, cómo funciona. Y que no confunda a nadie el buen ambiente, el buen rollo y el amiguismo. De esto no estamos hablando. De hecho, cuando hay muy buen ambiente, amiguismo y buen rollo, la productividad baja. O sea, sí. esto, lo cual quiere decir que estamos en una colaboración de un equipo colaborativo, que se colabora con un objetivo. Y uno de los objetivos es que las personas se sientan útiles, valoradas y que sepan qué trabajo están haciendo. Y una cosa muy sencilla. Si en la empresa a alguien no le permites, en una estructura, no le permites crecer, esa persona se ha acabado. Tienes que permitir que todo el mundo crezca, que tengan la posibilidad de crecer, porque eso, de alguna manera, es una garantía para la organización, para la estructura y para ellos. Sí, yo muchas veces cuando, como conversaciones con María José, ¿no? María José lleva un tema de, lleva el tema de nutrición, aromaterapia y lleva organización de eventos, ¿no? Cuando hablamos del equipo de trabajo, ¿no? Que hay que ser colaborativo, pero no hay que ser el hiperamiguismo, ¿no? Que parece que el hiperamiguismo reduce y aparte se generan conflictos y se generan otras cosas, ¿no? Y la parte colaborativa, ¿no? La que tú nombras, ¿no? Me parece lo ideal, Ángel. Sí, pero todo eso hay que trabajarlo, ¿eh? O sea, esto lo estamos... Pero luego todo esto hay que bajar a la arena, hay que trabajarlo, hay que gestionarlo. Cada persona es un mundo, ¿eh? Entonces, de alguna manera requiere su trabajo. Pero como digo, yo ya me voy encontrando en mucha gente consciente de que esta faceta la tiene que cuidar y la tiene que trabajar. O sea, pero de verdad, o sea, hay personas, empresas importantes además que dicen, vamos a trabajar en el equipo, vamos a gestionar el equipo, las personas. Eso es lo que te va a garantizar el éxito. Porque tú, aparte, haces cursos de éxito, ¿no? Tienes 3 cursos punteros que es el taller de ventas, ¿no? El de hablar en público y el lenguaje no verbal. Sí, hay muchos, pero esos 3 son los que más... Bueno, esos son los estrellas, ¿no? El hablar en público con métodos actorales ese es... Este lo he probado yo. Sí. Yo lo quiero probar porque me da pánico hablar. Pues precisamente, María José, las personas que dicen eso son los que deberían hacerlo, principalmente. Por eso lo digo, porque a mí me hace falta. Mira, porque además, vuelvo ahora era el hablar en público, ahora vuelvo contigo, María José. Como te pasa en la pantalla, digo, aquí vuelvo contigo. Vale. El hablar en público, el taller de ventas, es un taller también, lo llamo una nueva era de las ventas, una nueva era para las ventas, que también tiene pues un éxito, que la verdad es que es un curso genial que me demandan y que se propone. Y luego el lenguaje no verbal.
el lenguaje no verbal, que forma parte del lenguaje de hablar en público, porque cuando hablar en público se trabaja, pero del lenguaje verbal se habla poco. Pero pensad que el lenguaje no verbal es el 55% de la comunicación. Y pensad que el 38% restante es el tono, es la voz, es la inflexión, es el ritmo, y que solo el 7% son las palabras. Fijaos, si dedicamos un curso a hablar en público, pensar que solamente son las palabras es un error. Cuando uno comunica, comunica con todo su ser. Y ahora, volviendo a María José, el de yo no lo hago porque me da pánico, bueno, decir lo siguiente, un taller de hablar en público va mucho más allá, trasciende, va mucho más allá, porque lo que buscamos es la transformación de la persona para que gane la confianza suficiente para que cuando se suba a un escenario o tenga que hablar delante de 1, 2, 3, 10 o 100 o 1000 personas, tenga la confianza tan clara en ella misma, esa transformación, que de aquello que va a hablar, que sabe de qué va a hablar, sea de alguna manera efectivo. ¿Cuál es el objetivo? Es un trabajo emocional, porque ¿qué te impide a ti hablar en público? El miedo. Pues lo que tenemos que trabajar de alguna manera es cómo se disuelve ese miedo escénico. Y cuando alguien llega a hablar en público disfrutando, ha roto la barrera principal que tiene un ser humano, que es la de la exposición a los demás, al juicio a los demás. ¿Y eso qué implica? Que, y esto lo puedo decir por las cientos de personas que han trabajado conmigo, cuando acaban el taller son capaces de enfrentarse a cualquier cosa, porque ya han vencido la más importante. Fíjate, la más importante en el ser humano. Fíjate que cuando haces una encuesta de a qué le tiene miedo la gente, sale por encima hablar en público a la muerte. Esto es científico, ¿eh? De hecho, en Estados Unidos el 97% de la gente prefiere ser el muerto que no hacer el encuentro, ¿no? No hacer el discurso. Claro. Eso significa algo. Hay que vencer ese miedo. Claro, porque cuando hablas en público estás el juicio que te hace la gente. Claro. ¿Qué es lo que la gente realmente le da miedo? Porque en el momento que estás muerto, pues estás muerto. Hay un poco más, pero el juicio que la gente te va a hacer o lo que la gente te puede decir, eso es lo que luego dices, y si esto, y si lo otro. Por eso, vamos, los cursos que realizas me parecen fantásticos, ¿no? Justamente para vencer esta parte. La solución, os lo he dicho antes en la negociación, es la misma solución. Cuando tú hablas con un público, la clave está en la atención. ¿Dónde pones la atención? Y mira, el que tiene miedo escénico, cuando sale a hablar en público, ¿dónde tiene la atención? En sí mismo. Es qué tal lo estaré haciendo, qué estarán pensando de mí, cómo voy a decir esto, creo que me he equivocado, y todo eso te destruye, te boicotea. Si tú sales a hablar en público y pones toda la atención donde tienes que tenerla, que es en la audiencia, en el beneficio de la audiencia, y enfocas toda tu energía y tu mensaje en que esa audiencia salga con más valor del que vino a escucharte, entonces te olvidas del miedo. Es donde enfocas la atención. Así de sencillo. Mira, Ángel, ahora me ha venido que no sé si tú lo utilizas o tienes algún curso que sea igual, ¿no? Hay una de las partes que creo que hace falta en las formaciones de hablar en público, las formaciones de negociación, es el vocabulario. ¿Qué vocabulario se tiene que utilizar? La gente está a falta de vocabulario. Bueno. La gente se mueve entre 200, 300 palabras diarias y de ahí no lo sacas. Y esto me recuerda cuando decía, usted aprende inglés en 500 palabras, ¿no? O en 1000 palabras, ¿no? Pero ¿cuántas palabras utilizamos al día? Distintas a las habituales, ¿no? Yo pienso que no sé si está o lo tienes, ¿eh? Que a lo mejor ya lo tienes y estoy diciendo una tontería, ¿no? Pienso que hace falta un curso de lenguaje, de palabras, ¿no? ¿Qué palabras utilizo para una negociación? Bueno, yo no tengo un curso específico de palabras y vocabulario, pero lo que acabas de decir es esencial. Hemos dicho antes, si quieres una vida extraordinaria, tienes que comunicarte de manera extraordinaria. Claro. Y eso implica dar el valor que tienen las palabras. Eso implica, bueno, tenemos ahí a Luis Castellanos con este trabajo que es una absoluta maravilla. Escucharlo, oírlo. Hoy he visto otro vídeo que acaba de colgar, los libros que él publica,
que son fantásticos, porque ¿qué le da a la palabra? Es que le da toda la importancia del mundo, es algo físico, es algo que te afecta. Y hemos dicho antes, si quiero una vida extraordinaria, me debo comunicar de manera extraordinaria. ¿Eso qué implica? Que tengo que conocer vocabulario, tengo que saber qué palabras utilizo. El soporte de la inteligencia es el vocabulario. La innovación, la creación, el crecimiento depende de tu vocabulario. ¿Qué pueden crear dos personas que saben 10 palabras? Nada. Luego, significa que leer, leer y leer. Leer, leer y leer. Y incrementar el vocabulario y saber qué palabras tienes que utilizar. Y aquella que oigas y no sabes qué significa, vete a buscarla. Es un trabajo individual. Tengo dos hijos que tienen 11 y 10. Y desde el principio, desde que empezaron, desde críos, bueno, yo a la pequeña, bueno, a la mayor, que es la mayor, encima de 11 y 10, yo ya le enseñaba a leer antes con un sistema, con las palabras escritas en rojo y en grande, ¿no? Y tengo que decir que hoy hablan con un vocabulario que yo les digo que no hay adultos que hablen como ellos, pero porque es algo que de alguna manera hemos incidido en ello. Vocabulario, 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 porque te va a dar mucha más capacidad de expresión. De expresión, de crecimiento interior y de aportación a los demás. Claro, cuando somos ricos en vocabulario, somos ricos en amigos, somos ricos en muchas más cosas. Sabemos cómo expresarnos. Cuando también comentábamos, ¿no? Mira, justamente a Luis Castellanos lo entrevistamos la semana pasada, creo. La semana pasada, sí, sí. Y claro, cuando nosotros aprendemos a utilizar las palabras en cualquier situación, en cualquier emoción, ¿no? Junto con las técnicas que tú enseñas, es que tenemos que ser los reyes del mambo, Ángel. Totalmente. Porque en el mundo de las palabras, fíjate, la palabra que yo utilizo, la palabra tiene todo su valor, pero yo voy más allá. Es la intención con la que dices la palabra. O sea, ¿y qué es? ¿Qué mueve la intención cuando dices la palabra? Es la emoción que estás enfocando. Por eso cuando alguien habla sin emoción, cuando alguien habla sin intención, está vacío, aunque las palabras sean preciosas. Las palabras, bueno, voy a decir lo que dice Luis porque es así, hay que habitarlas. Y hay que habitarlas con la emoción que tú las estás diciendo para que tengan la intención que tú necesitas para el impacto emocional que tú quieres causar en el que te escucha. Sí, incluso con el gesto, ¿no? También sería. Es que lo verbal es el... Mira, Mira, María José y José Manuel, yo tengo que deciros que yo estoy sufriendo ahora un cambio importante porque yo siempre he dicho, cuando hablo en los talleres de hablar en público, digo, yo no me puedo sentar. Digo, o sea, y la energía de mi cuerpo intentando la expresión, no me puedo sentar. Pues voy a tener que aprender a sentarme. Y la verdad es que cuesta, pero hay otras partes del cuerpo que son las que están hablando, ¿vale? Pero evidentemente el cuerpo está hablando, siempre. Las expresiones faciales, las manos, todo eso es lo que hay que aprender a escuchar. Sí, mira, justamente yo hago terapia de trauma y una de las cosas para trabajar es el cuerpo. Claro. Viendo cómo es el cuerpo, viendo cómo lo sitúas, incluso cuando vas hablando, eso decide o va decidiendo qué es lo que se está ocurriendo, ¿no? Y me parece súper interesante, ¿no? Por eso, claro, si la persona se moviera me volvería loco. ¿Qué le pasa? Se le ha electrocutado. Bueno, con la aromaterapia también pasa. O sea, la persona a lo mejor que está tumbada y tú le regalas, ¿no? O le expones a esa esencia que, bueno, pues que esa persona solamente con el cambio que tiene en su cuerpo, la relajación y facialmente, tú te das cuenta que realmente funciona. O sea, no hace falta decir ninguna palabra, ya ves la emoción. Es una pasada. Sí. Así es. Yo aquí, mira, me habéis inspirado para contar algo que es elemental, pero es muy útil para todo el mundo, se lo puede llevar. Y es que las emociones implican el comportamiento de tu cuerpo. Es decir, si yo dijera, vamos a sentirnos tristes, pues todo el mundo cogería el cuerpo, lo arrugaría, lo bajaría, ¿no? Pero igual que la emoción induce al cuerpo a comportarse,
Si el cuerpo lo mueves, cambia la emoción. Esto lo aprendemos en teatro el primer día. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, está abatido, hablo ya en la realidad, en la vida, ¿no? Si alguien está abatido, en vez de ver cómo su cuerpo se va arrugando y se va haciendo pequeño, si hace el esfuerzo de que el cuerpo lo expande, lo abre, le cambia su química y le cambia la emoción. Sí. Es decir, el estado de ánimo que tenemos lo podemos gestionar. Podríamos ir mucho más allá, pero pensar que el cuerpo, esto en alguno de los artículos que escribimos en aquella maravillosa revista, yo hablaba de que el verdaderamente sabio es el cuerpo. Es el cuerpo. Y que la mente está a su servicio, siempre y cuando la eduquemos y la dominemos. Bueno, ahora cuando saquemos el siguiente número, que esperamos tu artículo cuando puedas enviárnoslo, porque ahora con el tema del coronavirus la gente va un poco más atareada, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo escribes, Ángel. La verdad es que nunca te había dicho, porque yo expreso emociones, pero a veces no las digo, ¿no? Y te tengo que decir que me gusta mucho cómo escribes, y cuando monto la revista, ¿no? Y veo cómo has encajado todo el texto, ¿no? Que digo, ay, ¿qué foto le pongo aquí? Y que claro, porque he de poner la foto que se acorde a lo que tú dices, para que no pierda toda la esencia que te da, ¿no? Me gusta mucho cómo escribes, y no te lo había dicho nunca, pero te lo digo ahora, aquí públicamente. Pues muchísimas gracias. Que me gusta mucho cómo escribe. María José también escribe bien, ¿eh? también escribe bien. Pero a ella se lo digo más a menudo. Pero sí, me gusta mucho. No, a mí no me lo habías dicho. No te lo había dicho, no. Nunca te lo había dicho, pues te lo digo. Me gusta mucho. Ahora que estamos con todo del tema del COVID, ¿las formaciones las haces online o cómo lo tienes ahora? Si tienes algún curso en marcha. Sí, bueno, la situación es lo que comentaba. Yo, para mí, los cursos siempre tenían que ser presenciales. Sabes que los hago además con muy pocas personas, sí, para trabajar con cada una. Evidentemente, yo todo lo que tenía programado desde marzo, abril y mayo se ha cancelado, ya se hará posteriormente, ¿no? Pero me estoy incorporando a este mundo. De hecho, he tenido que hacerme, porque he dicho antes la edad que tengo. Yo no soy de la era digital. Yo nací en el 61, o sea que... Pero tú has hecho lo que poca gente ha hecho. Tú has vivido la edad del cambio. Pasaste de la carta de escribir, has pasado a la máquina de escribir, has pasado al mail, has pasado al WhatsApp. Es decir, tú tienes una capacidad de adaptarte que otra mucha gente no tiene. Sí. Y eso es súper importante. Yo esto, que lo comento en casa cada día, ¿no? Con mis hijos, que aunque son pequeños, todo esto va quedando, ¿no? Decía Einstein que la humanidad, cuando más avanza, es en las épocas de guerra, es en las crisis, porque es cuando te enfrentas a ello. Yo también me gusta hacer las cosas bien, y cuando haga mi primer curso, que ya está preparado, o sea, yo ya lo he preparado, he fundido 2 cursos, que son las presentaciones de impacto y Actúa para la cámara, que se hacía para empresas que hacen vídeos y estas cosas. Los he fundido para la comunicación online. Es decir, para aprender, pues esto, qué luces, qué escenarios, dónde me pongo, cómo lo hago, qué tipo de herramientas tengo que utilizar. Y es el tema de la adaptación. Yo ni conocía qué era el Zoom, ni el TeamWeaver, ni el Cisco Webs, no conocía absolutamente nada hace 2 meses. Y no sabía jamás había hecho el FaceTime, no había hecho nada. Pues me estoy preparando para hacerlo, porque además ya me están demandando los cursos que no habíamos hecho para hacerlos online. Yo voy viendo las posibilidades que tiene esto, y si bien me tengo que hacer con ello, y de hecho voy haciendo charlas con amigos simplemente para enfrentarme a la problemática, para ver cuándo falla un casco, para ver cuándo yo puedo poner un vídeo y compartir la pantalla. Todo eso lo estoy aprendiendo como una adaptación rápida, porque yo tengo que seguir haciendo formación, porque yo lo necesito, y porque las personas que estaban pendientes o estaban ahí y van a seguir estando también lo necesitan, ¿no? Espero que la presencial venga pronto y vuelva. Aún le va a costar, pero esto ha venido para quedarse. Sí. Y esto implica que me va a dar otras oportunidades, que estas las cosas que yo explico, ¿no? Decir, fíjate, ¿qué problema? Es que yo voy a decir algo que dije el otro día en una charla en privado, ¿no?
Yo cada vez que voy a casa estos días, cuando estoy en casa porque yo voy al despacho a trabajar, es una actividad esencial en este mundo de los impuestos y todas estas cosas, llego a casa y digo, miradlo como queráis, pero es que es un momento emocionante, es un momento al que estamos asistiendo y aunque sí estamos viviendo un drama, que no una guerra, fíjate lo que son las palabras, que no una guerra, sino un drama, una adversidad muy potente, esto es lo que nos hace grandes. El ser humano está diseñado para crecer en la adversidad. Pues vamos a intentar adaptarnos, vamos a ver cómo salimos reforzados individualmente y colectivamente. El otro día en la charla que yo di, hablaba de que esto del cambio de todos juntos lo vamos a vencer, todos juntos pero con un trabajo individual. ¿Por qué todos juntos? Porque sí, no. Hay un trabajo individual. Sí, mira, nosotros ahora hacemos un taller los lunes de crecimiento personal, que el otro día hicimos la primera toma de contacto y ahora nos juntamos unas 10-12 personas y lo hacemos de modo virtual, ¿no? Y justamente hemos quedado mañana, así como que queda para tomar algo, hemos quedado mañana a las 5 de la tarde para hacer la siguiente sesión, ¿no? Y vamos probando porque sí que es cierto que a nivel de conferencia va muy bien, se puede hablar, tú dices, yo hago un curso y suelto mi discurso y ya está, pero cuando es algo que estás interactuando con gente, porque mueves emociones y la persona que tú ya, porque la ventaja que tienes es que lo ves a todos de golpe. Entonces ves que a alguien le está afectando lo que dices, entonces focalizas hacia esa persona, ¿no? Es distinto porque los otros han de esperarse, ¿no? Y no sé, es como rehacernos, ¿no? De nuevo, es entender otra forma, ¿no? A través de la pantalla, ¿no? A través de una pantalla, ¿no? Es como leer la emoción a través de la pantalla, ¿no? Como si María José hiciera un curso de aromaterapia y le dice a la persona, eche la mezcla o la sinergia, ¿no le llamas, María José? La sinergia, y María José desde aquí tuviera que olerla y dijera, esto está bien o está mal, ¿no? Es como detectar, aprender a detectar a través de la pantalla, ¿no? El dolor de la persona, ¿no? Pero fíjate cuál es el reto de las pantallas y de las imágenes, porque el reto aquí es que sí se puede emocionar a través de la pantalla. Igual que os emociona una película, cuando tenéis este reto, también se puede emocionar, también se puede mirar a los ojos, también puedes hacer sentir a la otra persona y que la otra persona esté contigo. Es un reto, ¿eh? Es un reto. Mira, fíjate que como hago terapias online, ¿no? Y me he puesto una pantalla justamente, bueno, de bastantes pulgadas para poder ver perfectamente a la persona, ¿no? Es decir, es como si la tuviera enfrente casi a tamaño real, ¿no? Cuando solo con ella es... La pantalla tiene más de 30 pulgadas, ¿no? De PC. Y es para verla, para poder sentirla que estamos cerca. Aunque a lo mejor otra persona me ve a través de un móvil, pero yo necesito tenerla cerca, ¿no? Tenerla aquí, como un tú a tú, ¿no? Y esto, claro, también es un cambio de adaptación para mí, porque acostumbrado a hacerlo presencial, al contacto, a hacerlo online, pues claro, utilizo, ¿no? Y luego, pues recuerdo tus formaciones, ¿no? Cuando nos enseñas, ¿no? A interactuar con la persona, ¿no? Que eso lo voy aplicando aquí a la pantalla, ¿no? Tienes que hacer una revisión del curso ahora para la gente que hemos hecho el curso de revisión online. Sí, vamos a hacer el curso de revisión online. Estoy que aprovechándome. Una revisión online para estas cosas. Sí. No, pues evidentemente, porque ahora mismo, fíjate que el tema emocional, yo veo que la gente que era tímida en presencial, ahora cuando se ponen en una plataforma de estas, no pone el vídeo, simplemente escucha, no pregunta, o sea, te sigues comportando como eras. Sí. Entonces, se puede seguir trabajando en este sentido, ¿no? En el mundo online y con las pantallas. Y perdóname, esto que acabas de decir, José Manuel, cuando dices, me he puesto la pantalla grande, esto es un consejo básico cuando alguien trabaja en cualquier cosa, es trabaja a tu favor. Y trabajar a tu favor es que quizás necesites la pantalla grande para que tú te sientas mejor trabajando. El tema del teléfono, yo no puedo hacer esto en un teléfono, o sea, necesito el espacio, necesito que el sonido sea perfecto, necesito que la conexión sea lo mejor posible, como está siendo hoy. O sea, yo estoy encantado de esta charla, os veo perfectamente, os escucho perfectamente y vamos, yo podía estar así horas. O sea que... Bueno, a mí me falta la peluquería, ¿eh? Mi peluquera no abierta, digo, pero Vanessa, digo, ¿cuándo vas a abrir la peluquería? Hombre, que te voy a cortarme el pelo.
Y José, espérate que estoy con las protecciones, ¿no? Un saludo a Vanessa, ¿no? Que estoy pendiente de que abra la peluquería para ir a agarrarme el pelo, que estoy ahí descuidado. María José ya se lo hace todo ella, está ahí siempre estupenda. Pero yo... Sí, sí. Parece que no está ni confinada ni nada. O sea, es increíble. Es tan dulce que parece que está confitada. Sí, sí. Señor. Pues sí. ¿Y dónde la gente que nos está escuchando, dónde puede apuntarse a tus cursos? Bueno, yo tengo la página web, que es, bueno, quizás si están escuchándonos pueden contactar a través y se la damos, ¿no? Porque dásela www.angelmmaestre.com .es, perdón, .es, sí. www.angelmmaestre.com, perdón. .com, sí. Vale. Igualmente Martínez, ¿no? Sí. ¿Lo pondremos? Sí, lo puedes poner perfectamente. En esa página se puede entrar y hay acceso a todas las cosas que hacemos. Ahora habrá que esperar un poco hasta que adaptemos el formato online, pero bueno, de cualquier manera estaremos trabajando ya y estaré encantado. Porque tú eres actor, claro que sí, porque tú has hecho películas también. Cuando yo termino mi formación, de alguna manera, yo ya tengo representante. Bueno, yo tengo un representante. Esto, fíjate que para mí era casi como un chiste, ¿no? Decir, actor y representante. Bueno, pues tengo un representante, una representante, y a partir de ahí yo hago episodios en algunas series de televisión. Bueno, para mí fue un sueño, porque desde que te lo planteas hasta que ves y llegas y ves que puedes conseguirlo y que lo haces, y que si otros lo han hecho tú también puedes hacerlo, pues fue fantástico. Entonces trabajé en series, luego he hecho cine independiente. Por cierto, estoy ahora en contacto con un director con el que yo he trabajado, Cenzo Álvarez de Haro, que hicimos un trabajo maravilloso, y ahora estamos en contacto para hacer un vídeo de estos que queremos hacer en esta época concreta. Es decir, las relaciones además se fortalecen. Y luego teatro. Entonces, toda esta actividad artística me lleva, la vida al final te va llevando, ¿no? Me va llevando a que, si bien eso es maravilloso, la actuación y trabajar, para mí la formación, el formar sobre todo a no actores y disfrutar de cómo descubren un mundo interior, es algo que de alguna manera ocupa gran parte de mi tiempo. O sea que si hubiera un proyecto maravilloso y estupendo, seguramente, evidentemente lo escucharía, pero mientras tanto estoy ocupado en ese sentido en el que la formación es continua. Sí, estoy escribiendo un libro, Estoy escribiendo un libro que lo terminaré muy pronto. Y bueno, está escrito al 80%, que tiene que ver con esa transformación. De hecho, el título es 12 horas para despegar. 12 Esas son las 12 horas que dura un taller de hablar en público. 12 horas es muy interesante, porque a veces el hecho de que te enfrentes a los miedos delante de la gente, ¿no? Ve hasta dónde puedes llegar y la transformación que puedes tener como persona. Porque, bueno, te explico un pequeñín. Yo he hecho un vídeo. Sí. Mira, me he lanzado a hacer un vídeo. Oye, pues me veo bien. Digo, mira, a lo mejor tengo una faceta que no sabía, ¿no? De actriz. Porque es verdad, yo soy muy expresiva, siempre hablando. Y bueno, pues ahí pues te puede ayudar muchísimo a expresarte también. Tu faceta artística, que la tiene todo el mundo, hay que sacarla, ponerla a la luz para después emplearla en tu vida normal. Exacto. Tú eres una persona brillante que transmite, estás resplandeciente, toda esa energía que tú tienes. Si no hubiera ese miedo que dices tú, ese pánico, la regalarías a todo el mundo, la tienes que regalar. Yo siempre digo, ¿dónde estabas el primer día, no? Cuando después sale todo a la luz. Claro. Es como una tortuguita, ¿no? Que está dentro y va sacando la cabecita. Y cuando lo ve todo fuera, dice, ya no quiero entrar.
Porque siempre que das un paso en ese sentido, nunca hay marcha atrás. Siempre que das un paso en crecimiento personal y vas descubriendo lo que tú tienes, nunca das un paso atrás. Por eso para mí la asignatura es trabajar en uno mismo, el conocerse a uno mismo. Y esto es un buen momento. Este momento que estamos viviendo es un gran momento. Y quizás la primera semana de confinamiento no, porque ahí todo el mundo estuvimos haciendo muchas cosas, haciendo, pero nadie se paraba. En la sexta semana, que va cambiando, si vais viendo cómo va evolucionando emocionalmente, cómo está la gente en sus casas y qué es lo que piensa y siente, ya empiezan a tocar otro punto en el que ya hay una reflexión más profunda, ¿no? Sí. Porque al principio lo tapábamos todo con acción, ¿eh? En casa hacíamos 1000 cosas, 1000 cursos, los armarios, hacíamos. Pero eso es precisamente para no descubrir lo que estamos sintiendo. Ahora estamos sintiendo. Y cuando sentimos, empezamos a ver quién soy, qué quiero y qué hago aquí. Y eso es un viaje. Claro, porque aquí, a esta pregunta que tú haces, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es tu misión de vida? ¿Cuál sería? Para mí. Sí. Bueno, a lo mejor es una pregunta esta es la línea que cuando digo, depende de la audiencia, hay veces que, porque yo a la audiencia siempre le pido que se vacíe de prejuicios y de pensamientos previos, simplemente que escuche. Si lo que escucha le gusta o le da valor, lo coge, si no, lo deja, ¿no? Por eso siempre ruego a todo el mundo que me escuche como si fuera un cuenco vacío, es decir, a recibir, ¿no? Yo me veo como un ser espiritual viviendo una experiencia humana. De tal manera que no me identifico, esto es el gran problema, ¿no? Que no me identifico con la situación que yo vivo, sino que la tomo conciencia de ella desde el exterior. Eso me permite una claridad en cuanto a lo que yo hago, las decisiones que tomo, sin estar afectadas por la ansiedad, por el estrés, por todas estas emociones, ¿no? Eso es esa gestión, ¿no? Esa gestión que me permite, cuando me pregunta la gente ahora, ¿cómo estás? Y digo, yo es que estoy muy bien, yo es que me siento muy bien. ¿No tienes problemas? Como todo el mundo. De adaptación, de situación, de mis clientes. Yo tengo muchas empresas aquí, con una situación con la que... Pero no me sobrecoge, no me identifico con ello. Tomo conciencia desde fuera, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi misión, mi propósito? Yo lo que veo es que disfruto compartiendo todo lo que a mí me apetece. Y creo que en aquella charla de la felicidad que hicimos, para mí el compartir con los demás, el servir a los demás, es lo que realmente te aporta o te llena. Entonces, esto lo he comprobado. Hay mucha gente que gana millones y millones y millones, y mientras los está ganando, siempre están insatisfechos. Pero cuando un día se paran y de repente empiezan a compartir, empiezan a una fundación, ahí empiezan a sentirse felices. No hace falta ser multimillonario para dar un servicio a los demás, ¿no? No, mira, desde luego, ahora me venía con el nombre de un par de personas muy conocidas, ¿no? Que han dejado su negocio espiritual, ¿no? de hacer de formaciones y de ganar mucho dinero, ¿no? a hacer cosas, ¿no? sin más altruistas, ¿no? Y ahí ya empieza a conocer gente que después de haber amasado el dinero que han querido amasar, ¿no? Deciden ser más altruistas, ¿no? Incluso no, a lo mejor no... mira, ha habido alguna persona que le hemos pedido hacer alguna entrevista, ¿no? Y nos han dicho que no, que están en un modo zen, ¿no? Y decir, es salirse del foco, ¿no? Y hacer como una introspección y quedarse ahí dentro, ¿no? Y estar en su fluidez, ¿no? Y pienso que sí, que la gente está en cambio. La gente hubo un tiempo que valoraba mucho, como tú comentaste antes, ¿no? Al principio, ¿no? Que si la parte económica no va a funcionar, ¿no? Dando cuenta que esa parte económica ya la han tenido y han visto que realmente ahí no está la felicidad. Entonces están en ese proceso de cambio y me hace gracia porque del mundo espiritual del cual entraron, ganaron dinero, se han dado cuenta que no es el mundo espiritual es el que quieren, sino que es otro, ¿no?
que es más, más altruista, ¿no? Como cuando a veces conoces a personas, ¿no?, que hablan de amor, 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 y de amor no tienen nada, ¿no? Pues ahí viene lo de la comunicación auténtica. Es que lo que tú transmitas lo lleves dentro, que esté integrado en ti. Claro. Yo a eso le llamo, yo le llamo la coherencia emocional, ¿no? Es ser coherente con lo que pienso y con lo que hago, ¿no? Que no es lo mismo, vamos. Por eso hay que hacer, perdóname, hay que hacer un viaje de la tensión emocional a la honestidad emocional, que es esa coherencia emocional. Sí, sí, porque me hace mucha gracia, ¿no? Cuando la gente te habla de amor, te habla de amor, te habla de amor, y luego por detrás te están dando puñaladas, ¿no? Y dices, pero ¿cuánto amor dice amor? Es el veneno de los puñales, el amor. Claro, habrá que preguntarle, ¿y qué es el amor para ti? Claro, a lo mejor es eso. Y dices, pues bueno, pues aquí uno va, ¿no? O uno, cualquiera, ¿no?, que puede ir allá apuñalado, ¿no? Pero yo te apuñalo por amor, claro. Entonces me acuerdo de Cupido, y claro, digo, si Cupido te tira flechas, pues es lo mismo, ¿no? Otro te tira las flechas de amor, ¿no? Pero sí, realmente, a ver si todo este cambio, ¿no?, todo este proceso hace que la gente se reencuentre consigo mismo, ¿no? Sí, pero tienen que tener la disposición para hacer ese proceso. Sí, tú piensa, Ángel, que hay gente que ya se pierde sola, pero hay gente que cuando le das un plano se pierde mucho más. Entonces, no sabría qué habría que hacer ahí. Habría que llevarlos justamente al sitio, ¿no? Pero sí. Bueno, pues esto igual es un momento, fíjate, lo que ha ocurrido en este momento es ese momento del que hablamos en muchas formaciones, de que si llegara a este momento como tal, un momento de parada, hemos parado una vida que iba a toda velocidad, de repente se ha parado. Y ahí es donde tú puedes encontrar. Pero claro, en esa parada habrá quien encuentre y habrá quien no encuentre nada. Claro, fíjate que el otro día comentamos en una, no sé si en una entrevista, en una conversación, ¿no?, que la gente pide, oye, que para el mundo, que me quiero bajar, que para el mundo, que me quiero bajar de este mundo. El mundo se ha parado y ya no saben qué hacer. Pues no lo había dicho en serio. Le había dicho en broma. Ahora dice, vale, pues ya hemos parado el mundo. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Ahora qué quieres hacer, no? La gente pide mucho, pero a veces cuando pide y se le concede, no sabe qué tiene que hacer. Porque no piensa que se lo vayan a dar. Así es. Así es. Es por poner un ejemplo, ¿no? Hay gente que está acostumbrada a vivir con un nivel económico. Es un caso real, además, pero le pasa a mucha gente. A un nivel económico. De repente empieza a ganar mucho más dinero, que parece ser como que era el objetivo. Y te pierdes por completo. No sabes manejar la otra dimensión. Es decir, de alguna manera queremos cosas, pero cuando las tenemos, eso es el tema del objetivo. Hay mucha gente que consigue el objetivo y sigue estando vacía. El objetivo está dentro. O sea, en mi proceso personal yo lo he descubierto, es por eso que disfruto compartiéndolo. Bueno, cuando yo descubrí todo esto, salí de allá diciendo, todo el mundo tiene que saber esto es una maravilla, ¿no? Luego te das cuenta que no todo el mundo. Que será el que esté dispuesto, que quiera escuchar y que sepa que tiene una dimensión muchísimo más grande de la que se plantea. Tenemos un potencial, María José, cuando has dicho lo de actriz, tenemos un potencial increíble, pero nuestro rendimiento es mucho más bajo, porque en el fondo nos autoboicoteamos, tenemos una interferencia propia nuestra. Por eso hay que ganar confianza en uno mismo. Cuando alguien cree en sí mismo, habla en público y luego es capaz de hacer lo que sea. Pues sí, mira Ángel, porque ya porque vamos a ir finalizando, ¿se puede dar algún tip o alguna recomendación para conseguir esto que tú acabas de decir ahora? El secreto, no hay secreto, no hay magia. Lo que hay es, primero, en la comunicación, la persona con la que te comuniques te tiene que interesar. Si tú estás hablando con alguien que no te interesa, la comunicación no va a existir. Es decir, te tiene que importar. Por eso decimos que lo más importante en una conversación es la audiencia, es el otro. Yo siempre digo, en una conversación de dos personas, digo, ¿quién es el más importante? Siempre el otro. Porque es al que tienes que escuchar. ¿Cómo? Conectando con él. Tienes que conectar con la otra persona. Puedes conectar a través de la mirada,
pero sobre todo a través de la atención plena. Es decir, tienes que tener todo el foco puesto en esa persona, porque las palabras son un 7%. Tienes que respirar qué es lo que siente, qué es lo que piensa y qué le motiva. O sea, que te interesa la persona, te importa, conectas con ella y a partir de ahí tienes que ver cómo te tienes que expresar para que el impacto emocional sea el que tú buscas. Porque, simple, aclaro esto, en una conversación es igual que una escena. La pregunta es, ¿quién quiere qué de quién? Y si tú siempre que te comunicas es por una necesidad, descubre qué quieres de la otra persona y descubre cuál es la mejor estrategia. No te equivocarás nunca, nunca, si le prestas toda la atención y la escuchas, porque descubrirás un mundo. Aquí, ahora Ángel me ha venido, ¿no? ¿Cuántas conversaciones tenemos pendientes? ¿No? Y qué difícil a veces se hacen esas conversaciones pendientes, ¿no? Por miedo a que no salgan bien, ¿no? Cuando... Ahora en el tema de confinamiento, que la gente puede hacer reflexión de sus conversaciones pendientes, ¿no? Yo pienso que lo que va a hacer primero la gente es, posiblemente, si nos están llamando ya, gente que no mantiene relación entre ellos, ¿no? ¿Qué herramienta o qué palabras se puede utilizar, ¿no? Cuando tenemos esas conversaciones pendientes que se nos hacen difíciles, ¿no? Porque en el fondo pueden salir mal, ¿no? Cuando tú haces el esfuerzo, ¿no?, de comunicarte con alguien puede salir mal. ¿Qué palabras o de qué forma, ¿no?, podríamos ¿no?, empezar, ¿no?, esa conversación difícil, ¿no?, o complicada con alguien, con un familiar, con un amigo, con alguien que nos hemos enfadado, ¿no? ¿Cuál sería, tú como experto, ¿no?, cuál sería ese primer paso, ¿no? Que no se llamará por teléfono. No, pero bueno, incluso por teléfono, o sea, el teléfono ahí lo que tienes que, ahí es tu voz, es tu tono, es lo que tú... Primero, tienes que encontrar qué es lo que quieres resolver. O sea, de alguna manera, ¿cuál es el planteamiento de esa conversación? ¿Qué es lo que quieres de la otra persona? Lo que quieres de la otra persona, normalmente, es que cambie algún tipo de comportamiento que afecta a tus necesidades. Si a alguien con quien yo tengo un conflicto es principalmente porque su comportamiento no coincide con lo que yo necesito. Con lo cual, ¿cómo podríamos empezar una conversación? Es decir, como persona eres una persona extraordinaria. Esto lo pongo como ejemplo. Es decir, cada persona sería un mundo. Alguno dirá, yo, ¿cómo le voy a decir eso? O sea, eres una persona extraordinaria, pero tu comportamiento en este sentido afecta a mi necesidad de. Y yo, esta necesidad que tengo, si tú cambias tu comportamiento y sabes que yo necesito esto, entonces podremos resolver esa situación. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo tengo un compañero de piso estudiando y yo tengo la necesidad de orden, y él cada vez que cocina deja la cocina hecha polvo y sucia sin recoger, mi necesidad de orden se ve afectada. Con lo cual yo observo lo que hace o lo que dice, en este caso lo que hace, y le diría, mira, eres un compañero de piso, yo como persona no tengo nada que decir, ¿no? Es una persona que puede ser maravillosa, si te conozco o no te conozco, ¿no? Pero tu comportamiento cuando no organizas la cocina a mí me afecta, porque mi necesidad de orden se ve afectada. ¿Puedes, por favor, sentir que es necesario que organicemos? Y entonces vendría el decir, pues no la voy a limpiar nunca, entonces cambias de compañero y cambias de piso. Claro. Pero así, bueno, pues gracias por decírmelo, porque no lo tenía en cuenta, no lo tenía presente, voy a atender. O sea, el orden es ese, observar qué hace o dice que te afecta, cuál es la necesidad tuya que está afectando y explicarle sobre su comportamiento, no como persona, ¿no? O sea, no podríamos ir a decirle, eres un tío sucio y eres un tío... No, eres una persona que deja sucia la cocina. Claro, aquí hablaríamos de que hacemos primero una valorización y luego haríamos una muestra de vulnerabilidad, ¿no? De mostrar nuestra necesidad. Está muy bien, porque en el momento que valoramos y luego muestro mi vulnerabilidad, claro, soy mucho más accesible, es decir, me muestro como soy y la otra persona
se entiende que automáticamente va a empatizar. Efectivamente. Si tienes un vecino que se llega al jardín a las 8 de la mañana un sábado y te despierta, puedes o no decirle nada y se te crea aquí una bola en el estómago que cada vez que pone te cabreas con todo el mundo, o puedes decidir tener la conversación. ¿Cómo? Decide qué estrategia quieres. Y entonces tendrás que decirle, mira, trabajo hasta tarde, llega el sábado, quiero dormir, podrías empezar. Entonces, de cómo lleves la conversación, obtendrás la respuesta de la otra persona. ¿Vale? Porque si le insultas por empezar a las 8 de la mañana a segar el jardín, va a salir a las 7. Y encima te vas a comer el humo. Muy bien, pues ya vamos a finalizar. María José, ¿cómo estás? Bien. Yo aquí absorbiendo todo lo que va diciendo Ángel. Muy bien, es un gran maestro. De ahí le viene el apellido. Sí. Ángel Maestro. Sí, la verdad es que sí. Pues, Ángel, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ha sido un placer. Tengo que decir que ha sido un placer. He estado súper a gusto y, entre otras cosas, porque toda mi atención está con vosotros en este momento. Entonces, no existe el mundo exterior. Estoy aquí y cuando estás aquí, disfrutas. Sí, la verdad es que sí. Yo también he disfrutado mucho y de que estés aquí, como María José, como siempre la veo más, pero también disfruto de ella, ¿no? Claro. Pero a ti hacía mucho tiempo que no nos veíamos y que no hablábamos, y me ha hecho mucha ilusión de que pudiera estar aquí con nosotros, con nuestros oyentes y con toda la gente que te va a ir repitiendo y va a ver este vídeo, que va a estar presente en muchas casas, ¿no? Muy bien. Voy a cerrar la transmisión de Facebook, ya nos despedimos de Facebook, ya cerramos la nuestra.